7 de la mañana con 49 minutos, 7:49 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el ex ministro de Salud, el doctor José Ruales. ¿Cómo está, doctor Ruales? Qué gusto verle, tenerle acá en nuestro espacio. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. En los días pasados, el presidente de la República, en un evento público, mencionaba la entrega de unas ambulancias, 17 para ser específica, y se atribuía la gestión de estas ambulancias al gobierno actual. No obstante, usted en sus redes sociales hacía la aclaración de que esas ambulancias formaban parte de un grupo de 186 vehículos de atención a pacientes y enfermos que se gestionaron y se adquirieron durante su administración. Así esa aclaración, y le digo que fue válida esa aclaración porque, claro, se presentó este evento como que fuese una gestión del gobierno actual. Cuéntenos, por favor, a su criterio, doctor, ¿qué hay detrás de no reconocer las adquisiciones que se hicieron en administraciones anteriores y de tomárselas como propias, sin la debida delicadeza de reconocer que ya estaban adquiridas, que ya estaban compradas y que solo hacía falta esa entrega, y que forman parte de un grupo de 186 que se irán entregando en el transcurso de un año de este 2024? Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a la importante audiencia de Radio Pichincha. Sí, en efecto, el sistema de salud del Ecuador, el sistema público, el Ministerio de Salud en específico, es un sistema muy grande, ¿no? Tenemos otros más de 1.980 centros de salud, cerca de 136 hospitales, y es necesario que todo ese sistema funcione de manera cabal, de manera correcta. Hay que recordar que durante la pandemia y en el gobierno previo a la pandemia se produjo un desmantelamiento prácticamente de una parte del Ministerio de Salud, se redujo el personal, y durante la pandemia además se produjo serios impactos sobre el equipamiento, sobre el propio personal, etcétera. Y por lo tanto era necesario volver a poner en operación al sistema de salud. Y por lo tanto no solamente fueron ambulancias, ¿no? Nosotros logramos incrementar más de 1.000 camas nuevas en el sistema de salud, utilizando lógicamente ciertas infraestructura que se dejó de gobiernos anteriores. Por ejemplo, el Monte Sinaí, un hospital de 491 camas, solo funcionaban 90, pero estaba en infraestructura, había que terminar el equipamiento, había que contratar cerca de 1.300 funcionarios nuevos. Otros, como el de Pedernales, estaba en el 4% de avance en la infraestructura, había tenido 2 contratos fallidos, logramos solventar eso y abrir el hospital y ponerlo en funcionamiento total, igual como el hospital de Durán. Es decir, se tomó los avances que había, se completó el equipamiento, se contrató el personal y se puso a funcionar. Lo mismo con el sistema de atención de emergencias, tanto prehospitalarias, es decir, de ambulancias, como de los servicios de emergencia, los quirófanos de emergencia, el personal de emergencia a nivel nacional. Y es así que había habido intentos de compra de ambulancias, algunos fallidos por problemas de corrupción, porque no había claridad en los procedimientos. Lo que hicimos nosotros fue que el año 2022 hicimos nuevas fichas técnicas, definimos las características para evitar que se vuelvan a comprar camionetas adaptadas o cualquier tipo, y definimos fichas para las ambulancias del país, las ambulancias a nivel nacional, no solo para el ministerio determina los criterios técnicos, y con eso se definieron las ambulancias de soporte vital básico, de soporte vital avanzado, de transporte, etcétera. A finales de ese año, del 2023, firmamos un convenio con Naciones Unidas, con la Agencia de Proyectos y Servicios de Naciones Unidas. Es una agencia especializada en hacer compras internacionales o en hacer obras de infraestructura en los países. Nosotros hicimos este convenio, fue esta agencia la que hizo todo el proceso de licitación para la compra internacional,
y firmamos un contrato en marzo del año pasado, del 2023, por 158 ambulancias para un plazo de 21 meses que terminan este mes de junio, ¿sí? Estas ambulancias, gracias al proceso transparente de compra internacional que está abierto, que se puede ver, todo el tiempo pudo ser público, logramos un ahorro de 4.1 millones en relación al precio referencial de las ambulancias en el país. Con ese ahorro compramos 28 ambulancias adicionales, firmamos un contrato ampliatorio en octubre del 2023 y con eso completamos las 186 ambulancias. Estas empezaron a llegar en el mes de octubre del año pasado. Hasta noviembre del 2023 llegaron 88 ambulancias, incluyendo en noviembre del 2023 17 ambulancias marca Toyota Land Cruiser 4x4 de cajón corto, que fueron trasladadas desde la ciudad de Guayaquil al Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, en donde montamos los talleres para poder hacer la implementación del equipamiento, de todas las piezas del equipamiento médico con una empresa japonesa. Esas ambulancias 4x4, 17, llegadas en noviembre del 2023, son las que se entregaron el día lunes, ¿sí? Porque pasaron 7 meses en trámites administrativos. Nosotros en promedio entregábamos las ambulancias desde el ingreso a aduana hasta cumplir con la matriculación, los seguros, la capacitación del personal, etcétera, 12 días. Aquí tuvieron este retraso. Las últimas ambulancias para completar el lote de las 186, hay unas 15 ambulancias 4x4 que llegaron el mes pasado y las últimas 46 ambulancias han llegado ya el 8 de junio y están actualmente en proceso de desaduanización. Como le digo, esto era parte de un proyecto integral que incluía también el equipamiento de los servicios de emergencias, ¿no? Por ejemplo, los quirófanos de emergencias del Hospital del Niño en Guayaquil no funcionaban. El Hospital Vaca Ortiz no tenía un servicio especializado de tercer nivel para manejo de trauma y choque, para manejo de pacientes críticos pediátricos. Nosotros montamos el servicio de emergencia de trauma y choque para el nivel nacional. Dotamos de alrededor de 11 tomógrafos a nivel nacional, mejoramos los laboratorios, ampliamos 49 quirófanos que estaban sin funcionamiento y contratamos a más de 10.200 funcionarios, tanto para que funcionen los 4 nuevos hospitales que se abrieron, 2 de reposición, que era Manta y Bahía, y la ampliación del Monte Sinaí de 90 a 491 camas, y los hospitales nuevos de Durán y de Pedernales. De tal manera que un poco lo que más trabajamos fue con equipamiento, con personal, volver a poner en funcionamiento el Ministerio de Salud, especialmente su red de servicios hospitalaria, y fortalecer el primer nivel de atención para volver a darle esa operatividad que sufrió tanto durante la pandemia y en los meses anteriores en la pandemia por esa reducción de personal que se hizo. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarle. Buenos días. Con esas 186 ambulancias que se adquieren a través de este convenio con Naciones Unidas durante el gobierno del presidente Lasso, ¿se cubre la necesidad y la demanda en todo el territorio nacional o es necesario que el actual gobierno, ahora sí por gestiones suyas, ya nos ha quedado clarísimo que esta flota de vehículos no ha llegado por gestión del presidente Noboa, ¿cuántas unidades más se requieren para ahora sí cubrir la demanda que existe en el país? Nosotros calculamos que el índice de obsolescencia de las ambulancias es más o menos de unas 50 al año, ¿no?
Estas ambulancias que compramos son las que estaban ya en etapa final. Muchas estaban ya en situación de chatarrización, las primeras 158 que habíamos definido. Las siguientes 28 eran ambulancias que podían estar funcionando, pero que entraban muy frecuentemente al taller, que no funcionaban permanentemente o que no tenían ya el equipo de soporte vital suficiente para atención. Por lo tanto, no son suficientes. El parque automotor del Ministerio de Salud está alrededor de 670 ambulancias, están en buen estado estas casi 200 ambulancias y otras tienen que ser repuestas. Habíamos nosotros programado para este año la compra de 40 ambulancias utilizando el fondo del seguro público obligatorio de accidentes de tránsito, el SPAT. Hicimos ya los trámites necesarios con el Ministerio de Economía y Finanzas para que se pueda hacer el traslado de esos fondos al Ministerio de Salud. Se dejó incluso una partida en el presupuesto del Ministerio de Salud que está vigente para el proyecto de renovación de ambulancias, que actualmente tiene $1. No se ha hecho el trámite, no se ha logrado esa transferencia. Con eso se esperaba comprar 40 ambulancias que vayan a servir directamente, que estén estacionadas en los diversos centros del ECU 911, porque las ambulancias que se compran para el ministerio están ubicadas en hospitales o en distritos o en centros de salud para poder dar la movilidad cuando se llama también al ECU. Sin embargo, también estaban previstas la compra de 6 ambulancias, 5 ambulancias fluviales para las zonas del oriente y para Esmeraldas, y una ambulancia acuática para la provincia de Galápagos. Estas tampoco están en el presupuesto de este año. Lo que sí se logró también en la gestión anterior es iniciar un nuevo convenio con UNOPS, con la Agencia de Naciones Unidas, por 123 ambulancias, utilizando las fichas técnicas obligatorias del Ministerio de Salud para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ellos estuvieron intentando varias vías hasta que finalmente se decidió, a finales del gobierno anterior, el realizar el convenio con Naciones Unidas, y el IES está comprando, de acuerdo a la información que vi en la página del UNOPS, ya han llegado las 3 primeras ambulancias y van a seguir llegando 123 ambulancias para el Seguro Social. Sin embargo, las ambulancias tienen un uso muy intensivo, salen todos los días, están trabajando a cualquier hora, muchas veces tienen que recorrer largos caminos porque traen pacientes del oriente hacia Quito, los llevan a Guayaquil. ¿Cuánto tiempo de vida útil? Tanto, perdón que le interrumpa ahí, doctor. Una vida útil de unos 5 años y hay que seguirlo reemplazando. Doctor, usted menciona todo lo que dejó durante su administración avanzado. Hasta el momento, en estos 7 meses de la actual gestión en materia sanitaria, ¿ha evolucionado, ha mejorado lo que usted dejó? O simplemente se quedó allí y no se ha hecho algo adicional? Le pregunto esto porque ha habido incluso inestabilidad en el Ministerio de Salud, la queja de los pacientes en el sentido de que no hay una atención adecuada, de que no hay medicamentos, de que no hay el personal, de que no hay equipos, de que hay deudas con los proveedores, etcétera, pues lamentablemente salpican a la actual gestión en el tema sanitario. ¿Cómo mira usted? ¿Qué evaluación hace usted de lo que usted dejó a cómo se encuentra ahora mismo el sistema de salud? Mire, el sistema de salud y el Ministerio de Salud es un sistema muy grande, ¿no? Nosotros, debido a que nosotros trabajamos un plan y un financiamiento para el gobierno que terminaba el 2025, ¿ya? Por lo tanto, hay muchos proyectos de inversión que están financiados con fondos internacionales que se dejaron financiando y construyendo hasta el 2025, ¿no? Entonces, lo que tenía que hacer este gobierno es continuar la gestión, seguir utilizando los recursos. Por ejemplo, en el presupuesto de inversión para el 2024, el Ministerio de Salud tiene codificado $206 millones para inversión. La mayor parte de esos son proyectos con la CAF, el BID y el Banco Mundial para desnutrición crónica, para fortalecimiento
de equipamiento del primer nivel, para compra de equipos hospitalarios que ya quedaron en marcha, tomógrafos, ecógrafos, etcétera, para mantenimiento y continuación de obras de infraestructura física. De los 205 millones a la fecha, en 6 meses, se ha gastado 20 millones, el 10% del presupuesto, y la mayor parte de proyectos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de fortalecimiento del primer nivel de atención de equipamiento, que tiene 21 millones, apenas ejecutado $400,000, el 2%. Hay proyectos como el de formación de talento humano. Nosotros dejamos un proceso de becas para posgrado que empezó el año pasado con el CENESID. Iniciamos con 700 becas con $9 millones. Este año se han presupuestado $18 millones con ejecución cero a la fecha, ¿no? En el proyecto de fortalecimiento de discapacidades para ayudas técnicas para las personas con discapacidad, apenas se ha gastado el 8% de $9 millones. Y en los proyectos grandes, el proyecto de reingeniería, que es el que permite la construcción, el mejoramiento, la infraestructura, nosotros dejamos ya listos muchos proyectos, como era la infraestructura del hospital de Alausí, el hospital básico de Limones, el hospital Delfina Torres Centro, el hospital Santa Teresita de Santa Rosa, por ejemplo, que es un proyecto que se desarrolló con la alcaldía, con el GAD de Santa Rosa, y 23 proyectos para intervención en los centros de salud. Sin embargo, la ejecución de este proyecto de 38 millones es de apenas del 6% del presupuesto. Hay otros temas que me preocupan, en los cuales no es que sea retrasado, ¿no? Porque hay muchos temas, por ejemplo, que dejamos la proyección y la compra de vacunas entre 8 y 12 meses, ¿no? Entonces las vacunas todavía están vigentes, pero si no se hace la compra siguiente puede haber un problema. Ayer veía en Vistazo una denuncia de los pacientes de hemofilia que tienen problemas de coagulación. Nosotros dejamos comprando los factores de coagulación hasta junio del 2024, hasta este mes, y están quejándose de que no se han hecho nuevas compras y pueden quedarse sin medicamentos. En lo que sí vemos, por ejemplo, retroceso, es en el tema de personal. Nosotros en los 2 años y medio logramos un aumento, como les decía, para abrir los nuevos hospitales y volver a poner en operación los quirófanos, las emergencias. Especialmente aumentamos mucho personal en los centros de salud, incluso en las comunidades más lejanas. Con el proyecto de salud intercultural, logramos un incremento total de 10,945 servidores para completar. Ya les digo, teníamos quirófanos que no funcionaban porque había cirujano, pero no había anestesiólogo. Logramos 49 quirófanos poner en funcionamiento. Es decir, incrementamos 10,900 personas en 2 años y medio. En 6 meses que va del gobierno, se han disminuido hasta la fecha 1,200 funcionarios, ¿no? Es decir, en el transcurso de este gobierno se han despedido, han salido, se han jubilado, y no se han reemplazado 200 personas mensuales menos en el Ministerio de Salud. Pero el hecho es que no han bajado en todas las, es decir, disminuyeron los médicos especialistas, las enfermeras, los médicos generales, pero subieron, curiosamente, el único rubro que sube, que sí contrataron más, es en el nivel jerárquico superior, en directores y asesores. Entonces, esto muestra un serio problema. En este caso, me parece que hay un retroceso. Hay otros temas que han continuado, pero no ha habido ya liderazgo de salud, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra la desnutrición crónica infantil es un programa que tiene que trascender la política, los gobiernos. Hay una secretaría que hace los intentos por articular
todos los esfuerzos que se hacen en los diferentes ministerios, pero no ha asistido, por ejemplo, el ministro de Salud a ningún comité nacional de reducción de la desnutrición crónica infantil. Pero para eso, doctor, pero para eso se requiere inversión pública, y si no hay y eso parte también por una decisión política, y si no hay la decisión política de destinar los recursos, como usted bien nos está alertando de que incluso para obras y proyectos que estaban en marcha y que hoy tienen una ejecución de apenas 6%, tiene que ver también con la falta de decisión. O sea, no quieren invertir en temas tan básicos y tan elementales como la salud de la población. En este caso, como les digo, nosotros programamos hasta el año 2025, por lo tanto, los recursos para el proyecto de desnutrición crónica infantil están porque son proyectos de inversión y de crédito de la CAF y del Banco Mundial, ¿no? Nosotros tenemos para eso, tanto para contratar personal como para la compra de suplementos nutricionales, para el equipo del primer nivel, para laboratorio, pero también para contratación de médicos familiares, etcétera. Estos recursos están en el presupuesto. No es un problema de asignación presupuestaria ni de crisis fiscal, porque son recursos que están disponibles. Pero para poder utilizar los recursos hay que gestionarlos, hay que trabajar en los informes con los bancos que demuestren que estamos cumpliendo con las condiciones del crédito, que estamos avanzando. El número de consultas médicas preventivas, para que tengan ustedes una idea, en el año 2020 se dieron 27 millones de consultas, ¿no? En la época de la pandemia. La mayor parte, 14 millones, eran consultas de morbilidad, de enfermedad, y 13 millones eran consultas preventivas. Nosotros logramos revertir en solo 3 años esa tendencia. Aumentamos en más del 60 al 80% las consultas de las embarazadas y de los niños menores de 2 años sanos, lo que llamamos el control prenatal o el control del niño sano. Subimos de 27 millones de consultas a 46 millones de consultas, justamente a través de la contratación de este aumento del personal, especialmente en centros de salud. Y tuvimos 19 millones de consultas por enfermedad y 26 millones de consultas preventivas para personas sanas, para adultos mayores, para control de la presión, etcétera, ¿no? Entonces, logramos aquello que en el discurso siempre se ha dicho en salud, que primero hay que prevenir y no curar. Es la primera vez que en el país las consultas preventivas, la consulta de prevención en las embarazadas, en los niños, en los adultos, supera con más de 9 millones el número de consultas por enfermedad. Eso hace también que se evite la necesidad de transferir, de controlar a tiempo a los pacientes y pasar a nivel hospitalario. Pero también en los hospitales, gracias a esa inversión, pasamos de 420,000 egresos hospitalarios a 500,000 egresos hospitalarios. Es decir, aumentamos 80,000 egresos con el aumento del número de hospitales y camas. Atendimos 150,000 partos al año, etcétera. Es decir, estábamos ya recuperando la capacidad operativa del país. A mí me preocupa que durante estos 6 meses se ha perdido la velocidad y la tendencia. Yo confío, ahora que se ha nombrado a una persona en el Ministerio de Salud que tiene competencias técnicas, que tiene experiencia administrativa, que tiene claridad, que es un médico de prestigio. Pero doctor, entiendo que tiene experiencia administrativa en el sector público, pero entiendo que el doctor Manuel Antonio Naranjo Pazimiño tiene mucha experiencia en la administración en el sector privado, pero acá lo que se necesita es experiencia con el sector público, porque uno de los grandes problemas que tuvo el gobierno anterior era la demora en los trámites y cumplir con la ley de contratación, que era lo que demoraba. Ahí se necesita gente que conozca muy bien de la ley de contratación pública. Por supuesto, tendrá que rodearse de personas con capacidad en la gestión pública y personas con capacidad y conocimiento y competencia
en salud pública, en epidemiología. Imagínense que estamos en la peor epidemia de dengue de los últimos 10 años. Tenemos en este momento más de 39,000 casos de dengue, ¿no? Estamos con varios problemas sanitarios en curso, las enfermedades infecciosas respiratorias, por ejemplo, que se incrementaron por las características de la temporada invernal. Por ejemplo, hay problemas serios en el manejo. Ustedes han visto falta de control a nivel de la calidad hospitalaria que está generando problemas de mala práctica. Y el equipo que venía en estos 6 meses anteriores, la persona que maneja las enfermedades, las epidemias en el país, la viceministra de Vigilancia Epidemiológica, que tiene que controlar el VIH, la tuberculosis, el dengue que está desbordado, etcétera, es una abogada cuya única experiencia previa es trabajar en el Consejo de la Judicatura o como asesora jurídica de una alcaldía. Es decir, el hecho de poner, como ha ocurrido en otras dependencias del gobierno, como ocurrió con el Ministerio de Salud, personas que no tienen las competencias o que es su primer trabajo en el sector público, sin rodearse de personas técnicas que puedan apoyar, asesorar, o con fines también que pueden ser no muy santos, ¿no? Veo yo ayer una denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción sobre problemas de corrupción en salud, cosa que no habíamos tenido durante el gobierno porque habíamos tratado primero de depurar, de poner personal por concurso, por selección, con capacidad en todos los hospitales, en todos los centros de salud y en todas las direcciones distritales. Habíamos asignado, buscado siempre personal capacitado, y si había alguien que no funcionaba, no cumplía con los criterios, o había sospechas de corrupción o malos manejos, era inmediatamente removido, era investigado, etcétera, de tal manera que no permitimos ningún espacio para la corrupción. Por ahí ha habido algún pillo que trató de vender algún puesto, etcétera. Apenas lo detectamos, hicimos las denuncias a la fiscalía y eliminamos los malos elementos, ¿no? Entonces a mí me preocupa que ese ambiente de inacción que se ha creado, yo respeto mucho y reconozco el trabajo que hacen los técnicos, los médicos, las enfermeras, las brigadas, el personal estable del Ministerio de Salud todos los días, y eso es lo que mantiene el funcionamiento. Pero si las autoridades no los apoyan con los insumos, con los medicamentos, con los recursos necesarios, y estos ya se van terminando porque se acaban las dotaciones que estuvieron, esto puede empezar a deteriorarse. Muy amable, doctor Ruales, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos cómo está ahora la realidad del sistema de salud. Muy gentil, muchas gracias. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes, buenos días.